Ok, buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta nueva sesión del diplomado en psicopatología infantil basada en el DSM-5. En esta ocasión vamos a revisar un poco lo que es ya las explicaciones principales que se han dado para la conducta normal. Este video sería la secuencia del anterior video donde realizamos justamente el devenir histórico de la psiquiatría o la psicopatología a lo largo de la historia de la humanidad. Veíamos en el video anterior justamente cómo se inició originalmente por una explicación sobrenatural, por ejemplo, castigo de los dioses, posesión demoníaca, etc. Después se intenta recuperar con el ingreso pues de lo que es la corriente filosófica impulsada por los filósofos griegos. Justamente se busca dar una explicación un poco más racional y algo muy importante también más naturalista de la mano de el doctor Hipócrates. Ahora, después en la etapa ya de lo que es la Edad Media, pues se retorna de nueva cuenta a una explicación religiosa, más bien por explicado es la conducta normal como posesión demoníaca o pacto con fuerzas oscuras, para dar paso posteriormente a lo que es de nuevo el Renacimiento, que es un retorno justamente a lo que es lo natural, a lo orgánico, a lo biológico, a lo racional, para finalmente buscar una explicación ya en lo que es el contexto, pues naturalista, con el modelo biomédico, o biológico, o biógeno, como se había mencionado en un video anterior, y algo muy importante, el advenimiento a principios del siglo pasado del modelo psicológico, para posteriormente finalizar ya en nuestros días en la actualidad, pues dentro de ese modelo psicológico hablar del modelo conductual y los modelos psicosociales. Bien, entonces empezamos justamente con el modelo orgánico o punto de vista orgánico, como ya lo comentábamos. Pues Hipócrates, el doctor Hipócrates fue justamente su principal impulsor allá pues en la etapa de la antigua Grecia, donde él ya había observado y dado una explicación racional y más aún un punto de vista terapéutico, incluso un manejo terapéutico a los padecimientos mentales. Si recuerdan un poco, se revisaba pues, justamente pues, su contribución a lo que es la terapéutica de los trastornos mentales, recomendando al paciente pues, una vida tranquila, sin excesos, con reposo, buena alimentación, etc. ¿Sí? Después, como lo comentaba ahorita hace unos momentos, pues el advenimiento de la Edad Media, el Renacimiento y el siglo XIX, que justamente en este siglo XIX es cuando se tienen la mayor cantidad de descubrimientos y avances médicos, lo cual permitió también aplicárseles a lo que es el estudio de la conducta normal o la psicopatología. Pero vamos a concentrarnos un poco en el siglo XIX ya, con el punto de vista orgánico, del cual el doctor alemán Wilhelm Griesinger explica que todos los trastornos mentales, absolutamente todos, van a tener siempre una causa, una raíz fisiológica. La palabra fisiología nos da a entender que estos trastornos mentales se pueden explicar por un mal funcionamiento del cuerpo de la persona, del ser humano, un mal funcionamiento a nivel biológico. Algo muy importante también, aparte de esta hipótesis de que todo tiene una base fisiológica, es justamente una contribución que también hizo a lo que es la terapéutica, en el sentido de que él proponía que a los enfermos mentales también se les debe de incluir en la sociedad, se les debe de integrar en la sociedad. En ese sentido, ¿esto qué significa? Pacientes que tuvieran algún trastorno mental, pues seguían siendo seres humanos, a diferencia pues de la Edad Media, que pues eran reducidos a esclavos, a un puñado de gente loca, enferma mental, que eran apilados en manicomios. Él dice no, él propone que estos enfermos, estos pacientes, tenían que volverse a incluir en la sociedad. Ciertamente, pues teníamos que, o se tenía que
dar una hospitalización cuando fuese necesario, y obviamente dentro de ese tiempo de hospitalización pues habría la oportunidad de beneficiar al paciente con algún tipo de tratamientos alternativos, pero de origen natural, ya no religiosos, ¿sí? Tampoco moralistas en el sentido de discursos o sermones, sino ya justamente procurar que el organismo restableciera su equilibrio, que se había perdido justamente por este desorden fisiológico. Otro aporte que también nos da el doctor Geisinger fue justamente las aportaciones a la caracterización de un trastorno que todavía persiste hasta nuestros días, que es justamente el comportamiento psicopático, que este tipo de comportamientos es el descrito clásicamente en los trastornos de personalidad de tipo antisocial, que se va a caracterizar justamente por un desprecio, un desdén o una falta de reconocimiento total a los derechos de las demás personas, ¿sí? Estas personas psicopáticas justamente o antisociales son aquellas que pues básicamente pueden llegar a cometer un crimen, un delito, pero no sentir ningún tipo de arrepentimiento o de sentimiento o remordimiento por haber hecho tal o cual conducta delictiva. Ese sería el punto de vista que tenía Geisinger, y una aportación también muy significativa nos la da dentro de este contexto de el enfoque biomédico o orgánico, nos las da el doctor, el psiquiatra Emil Kraepelin, otro alemán, al igual que Geisinger, que en este caso él se da cuenta que muchos de la sintomatología clásica de muchos pacientes podía agruparse en grupos que se llaman síndromes. En un video anterior al de la semana pasada hablábamos justamente un poco de esta situación. Para caracterizar un padecimiento, un trastorno, básicamente tenemos tres grandes categorías. La primera son los signos. Los signos se refieren justamente, como se decía en ese momento, a cuestiones eminentemente perceptibles por un observador y obviamente también susceptibles de alguna ponderación o alguna medición. Estos síndromes justamente, pues, estos signos, pues básicamente eran propios de cada cuadro, digamos, nosológico o cada enfermedad. La otra categoría, es la de los síntomas, que a diferencia de los signos, los síntomas por su propia naturaleza van a ser completamente subjetivos. Es decir, van a variar según en intensidad, según la percepción individual de cada paciente que los presenta. El hecho de que una persona vea alucinaciones o tenga delirios, que serían síntomas, básicamente es imposible de medirse. No tenemos un aparatito que justamente nos dé como resultado qué tantas alucinaciones o delirios tiene una persona y qué tan fuertes o débiles son estos. Y finalmente la categoría de síndromes, que justamente como nos dice el doctor Kraepelin, son síntomas agrupados, síntomas característicos agrupados en cuadros que se llaman en su conjunto síndromes. Cada síndrome, de acuerdo a la teoría de Kraepelin, tiene como finalidad principal representar un trastorno con una etiología específica u única. El término etiología significa causa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los síntomas que agrupaban alteración del estado de ánimo, apatía, anedonia, en su conjunto se pueden agrupar bajo la categoría de síndrome o cuadros depresivo. Y Kraepelin justamente pensaba que estos cuadros sindromáticos tenían una causa única. Una contribución, sin embargo, muy importante justamente a este enfoque fue que la investigación de Kraepelin estableció las bases para el desarrollo a futuro
de el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o sea, los DSM, que como bien sabemos es un texto que periódicamente, más o menos cada 10 años en promedio, edita la APA, que es Asociación Psiquiátrica Americana. Estas categorías que desarrolla Kraepelin pues se usan todavía en el DSM-5, y justamente estas categorías él las distribuyó de la siguiente manera. Número 1, el trastorno mental se puede deber a una perturbación metabólica, es decir, una alteración en el funcionamiento del cuerpo de una persona. Sería lo que es la alteración metabólica, es decir, su organismo metaboliza muy rápido o no metaboliza ciertos componentes químicos. Otra explicación que nos da Kraepelin era la dificultad endocrina. En este caso, el trastorno mental se debe básicamente por una alteración en la segregación de las hormonas, que hay que recordar que estas hormonas son básicamente las sustancias que se encargan de regular la aparición, por ejemplo, de los caracteres sexuales secundarios, pero también de otros aspectos, otras características, como la conducta. En ese sentido, un paciente que tiene un trastorno mental puede esgrimir, por ejemplo, una alteración, una deficiencia en la segregación de hormonas, ¿sí? Otra más, pues tenía que ver ya en un plano meramente fisiológico o estructural, que era la enfermedad cerebral. En este caso, la enfermedad cerebral va a ser un padecimiento que básicamente altera en su estructura, en su funcionamiento, la función sana que desarrolla el cerebro. Esa es la enfermedad cerebral. Aquí, por ejemplo, entraría pues de repente algún tipo de cáncer, algún tipo de desorden anatómico, funcional. De repente también el hecho de que el cerebro de la persona no secrete o no cuente con suficientes neurotransmisores, también sería básicamente una enfermedad cerebral, haciendo pues la aclaración también que estas 4 categorías, o bueno, estas 3 que estoy apenas mencionando, falta la cuarta, estas categorías pueden interrelacionarse entre sí mismas. Y una más importante, que también vino a constituirse como una explicación, pues ciertamente muy posible, pero también a la vez un tanto, digamos, sobreutilizada en la explicación de la conducta normal, es la genética o la herencia, ¿sí? Es decir, se había observado que, por ejemplo, pacientes, supongamos que tienen esquizofrenia, sus hijos o sus nietos o los hijos de sus nietos, que serían los bisnietos, creo que sí, los bisnietos, soy un poco malo para los parentescos, en este caso estas personas pudieran desarrollar una alteración similar a la del progenitor, y en este caso justamente se hablaba o se explicaba este mecanismo a través de la transmisión genética. Es decir, un trastorno mental se podía deber a que justamente nuestros padres, ya sea el padre o la madre, tuvieran un trastorno y se le heredaran justamente a través de vía genética, a través de los genes, ¿sí? Actualmente se acepta que algunos trastornos mentales efectivamente tienen una base, una herencia genética, ¿sí? Bueno, tenemos aquí un retrato, al igual que en el anterior, un retrato de Geisinger, y este es un retrato de Kraepelin. Justamente tenemos también una pequeña imagen que nos habla de su aportación justamente al entendimiento de la psiquiatría. En este caso, pues nos habla principalmente de la creación y distinción de los conceptos demencia precoz, o actualmente llamada esquizofrenia, y es el primer autor que justamente empieza a hablar de unos subtipos: paranoide, hebefrénica o desorganizada, y catatónica, donde justamente cada
cada uno de estos subtipos de la esquizofrenia va a tener una sintomatología particular. Eso es, digamos, el aporte innegable que da Kraepelin justamente al entendimiento de la conducta anormal, ¿sí? Estos dos autores, Greisinger, que está por acá, y Kraepelin, han sido pues finalmente los artífices, por así decirlo, de los sistemas clasificatorios contemporáneos en lo que es la conducta normal, dentro de los cuales se encuentra el DSM-5, pero también justamente han sentado las bases para conceptualizar o reconceptualizar el trastorno mental como una condición que es tratable, una condición que puede revertirse, ciertamente encontrando pues un mecanismo adecuado para hacerlo. Habría que decir también que en este siglo XIX, donde estos autores hicieron su mayor aportación a la historia, pues los avances médicos también contribuyeron en gran medida. Por ejemplo, se logró entender cómo funciona el sistema nervioso central. Sabemos actualmente que pues el sistema nervioso lo que transmite es información del exterior hacia adentro del cerebro a través de lo que son los nervios periféricos, que esta información puede ser decodificada justamente en todo lo que es la corteza cerebral y obviamente transformarse en una respuesta conductual o motora. Ahora, también recordar en ese sentido que cuando hablamos de nervios en el sentido fisiológico, pues el nervio de una persona o los nervios de una persona tienen en esencia dos funciones, o inhiben o activan, ¿sí? En ese sentido, un nervio que tiene bloqueada una función de activación, lógicamente no va a realizar la función motora adecuada, ¿sí? Y esto podría explicar, por ejemplo, catatonia, de repente a lo mejor algunas alteraciones como, por ejemplo, la hiperactividad en los menores, que es un poco más ya empezando a contextualizar pues el objetivo del curso, que es abordar la psicopatología infantil. Sin embargo, también otro hito, otro aspecto importante que contribuyó a todo esto fue la creciente revolución farmacológica, es decir, se descubre el efecto que tienen ciertas sustancias sobre la química cerebral y obviamente esta se usa pues para tratar con éxito ciertos padecimientos psiquiátricos comunes. Ahora, ciertamente en la actualidad esta parte de lo que es el uso de medicamentos para controlar la conducta normal pues sigue siendo, al igual que en esos días, un tema bastante polémico. Sobre todo, por ejemplo, en patologías que se presentan en población infantojuvenil, es decir, niños y adolescentes. Quiero señalar particularmente el triste caso de lo que es los niños con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que lamentablemente su comportamiento puede llegar a ser tan perturbador que requieran básicamente una medicación psiquiátrica controlada y obviamente una vez que se administra el medicamento pues generalmente siempre va a haber efectos colaterales que tienen que ser minimizados al máximo, donde por ejemplo en este caso en el caso del TDAH el medicamento que generalmente se receta es el Ritalin, que pues pone justamente al niño hiperactivo en un estado semivegetativo. Ciertamente ya no hay problema motor, ya se está quieto, pero los efectos colaterales son que básicamente está como un completo mueble, como un completo vegetal, sin poder tener una conciencia o voluntad. Entonces, lamentablemente, pues esto ha llegado a grandes debates en torno a quienes están en contra de un abordaje 100% y estrictamente hablando médico, a un abordaje multidisciplinario que combine justamente lo que es el medicamento más lo que es el tratamiento psicológico. Pero esto lo vamos a revisar un poco más adelante cuando sea su momento. Y otro avance que también contribuye enormemente al entendimiento de la conducta normal, pues es el aislamiento de la causa orgánica real
de un padecimiento muy común en esos días, que era la paresia. La paresia se define justamente como una parálisis facial que se le relaciona con el virus, con la bacteria que provoca sífilis, ¿sí? Entonces un investigador justamente en esta época de la historia, principios del siglo XIX, logra aislar el agente patógeno, o sea el microorganismo, y pues con eso también da una mayor explicación, un mayor auge justamente al entendimiento de esta conducta anormal, ¿sí? Cabe señalar que, por ejemplo, el caso de la paresia, pues sería como que revisaran un poco, si tienen duda de cómo se puede ser un paciente con paresia. En internet hay muchas imágenes, muchas fotos. Tal vez la más reconocida sería justamente el rostro de Sylvester Stallone, el actor que por años protagonizó a Rambo en las películas, ¿sí? Y a Rocky, el boxeador, que justamente pues él sufrió en sus primeros años de su carrera una parálisis facial, una paresia, que ciertamente pues se trató a tiempo, tuvo una recuperación, pero sí reflejó una cierta, ¿cómo decirlo? Una cierta deformación, aunque no muy profunda, no muy severa, en su cara, en su rostro. Bien, pasamos ahora de lo que son las explicaciones biológicas a las explicaciones de tipo psicológico. Es decir, ya no nada más era la parte, digamos, orgánica, sino también se empezaba a sospechar, en ausencia de una explicación a causa aparente a nivel biológico, se empezaba a sospechar justamente de alguna otra explicación que pudiera darse, pero desde un punto de vista psicológico. Y dentro de esto tenemos tres antecedentes muy importantes. Número uno, no todo trastorno mental estaba siempre asociado con una enfermedad. Es decir, pacientes que presentaban algún trastorno los llevaban al médico, al neurólogo, al psiquiátrico, se les revisaba y no había como una explicación así a primera mano, a primera revisión orgánica que justificara los síntomas. Sin embargo, los síntomas o persistían o muchas veces empeoraban. Sobre todo, cierto tipo de trastornos de naturaleza emocional. Es decir, no nada más los relacionados con la pura conducta, sino también aquellos que tenían que ver con la parte subjetiva de la persona, que eran los afectos y las emociones. Y también el grado justamente de contacto entre personas, el contacto interpersonal. Y otra parte que también, pues de alguna manera, comenzó a sentar las bases del advenimiento de lo que es la conducta, el estudio de la conducta normal a través de explicaciones psicológicas, fue que la mayoría de los pacientes psiquiátricos o con un trastorno mental eran incapaces de realizar por sí mismos objetivos que se planteaban, tenían en lo general muchos conflictos en su vida interpersonal con otras personas, con otros seres humanos, y también experimentaban clásicamente mucha frustración, mucha desesperación por la presencia de sus síntomas. Es decir, eran síntomas que de alguna manera se pudieran describir como ego distónicos, es decir, su misma naturaleza de cada síntoma generalmente provocaba un conflicto mayor con la persona que lo sufría, y por lo tanto pues esto le generaba mucha incomodidad y mucho malestar. Para poder entender el modelo psicológico de conducta normal, no podemos pasar por alto o no podemos irnos sin haber revisado brevemente tres escuelas muy importantes. La primera, que se conoció como mesmerismo, como antecedente de la hipnosis clínica o hipnotismo. Esta corriente del mesmerismo fue atribuida a un doctor francés apellidado Mesmer, creo que era Franz Mesmer, que justamente lograba, a través de la aplicación de sus métodos, la curación de la histeria, que era justamente un trastorno psicológico sin causa biológica aparente, que proliferó en los años últimos del siglo XIX,
y inicios del siglo XX. Mesmer definía la histeria como una necesidad corporal de redistribuir todo el flujo magnético. Tal vez esto suene completamente extraño y estrafalario, extravagante por lo menos, pero esa concepción, esa idea, fue justamente lo que años más tarde daría pie o daría lugar a el desarrollo del psicoanálisis como la máxima representante del enfoque psicológico para explicar la conducta normal y que todavía se menciona en nuestros días. Ahora, el mesmerismo, al igual que el hipnotismo, justamente buscan, y es lo que hacía Mesmer, inducir estados de conciencia alterados, típicamente llamado trance hipnótico, donde el sujeto no estaba más bien ni despierto, pero tampoco estaba bien dormido, era un estado intermedio. Durante ese estado intermedio, Mesmer se daba cuenta que los pacientes eran altamente sugestionables, es decir, básicamente cualquier cosa que le dijeras que tenían que hacer o que tenían que decir, lo hacían sin ningún tipo de protesta, sin ningún tipo de reparo en hacerlo. Eso era lo que es la sugestionabilidad. Este enfoque, el mesmerismo, sin embargo, pues obviamente cayó en desuso porque pues era una práctica hasta cierto punto demasiado empírica, nunca hubo como una explicación racional, no hubo tampoco así como que una comprobación en todo, un porcentaje de eficiencia en todos los casos. Sin embargo, pues es un avance en cuanto a la comprensión de la conducta anormal. Se le debe justamente 10 años más tarde en Francia, en una escuela denominada Nancy, surge la aparición de otro neurólogo llamado Jean-Martin Charcot. En este caso, Charcot trataba, al igual que Mesmer, con hipnosis a pacientes que en su mayoría eran mujeres aquejadas por histeria, ¿sí? Pero él, más allá de esto, él se dio cuenta también, al igual que Mesmer, que la persona que estaba bajo el trance hipnótico pues era altamente sugestionable. Pero más allá, Charcot llega a conceptualizar, a concebir la histeria como una forma de autohipnosis, es decir, como un estado de conciencia alterado que el mismo paciente estaba viviendo de manera habitual, de manera cotidiana. Algo que también le llamó la atención a Charcot fue justamente el hecho de que mientras duraba la hipnosis clínica, mientras estaba el paciente hipnotizado, pues sus síntomas tendían la mayoría de las veces a remitir. Es decir, cesaban, desaparecían. Pero el problema es que aparecían con toda su intensidad una vez que terminaba el trance hipnótico. Ahora, otro aspecto que también le llamó poderosamente la atención a Charcot fue que de la misma manera que el paciente dejaba de tener síntomas mientras estaba hipnotizado, en una persona normal se podían inducir justamente estos mismos síntomas y obviamente mientras el paciente estuviera dormido no los tenía, pero una vez que los tenía, una vez que estaba despierto, los manifestaba, ¿sí? Esa sería la aportación de la escuela de Nancy, que finalmente es el antecesor inmediato de la corriente psicológica tal vez de mayor influencia en la psicología contemporánea, al igual que en la psiquiatría, que es justamente el psicoanálisis. Pero aquí justamente está la disyuntiva histórica hasta cierto punto de quién fue realmente su fundador. Se le otorga oficialmente el título de padre del psicoanálisis justamente al doctor Sigmund Freud. Pero también Breuer, que fue maestro de Freud, pues ya había trabajado con algunos de los conceptos que más tarde, años más tarde, Freud desarrollaría ya aplicándolos pues a la implementación de un modelo de conducta normal
y también una descripción del funcionamiento psíquico. Breuer practicaba justamente el hipnotismo, al igual que Charcot, pero también se daba cuenta que el paciente que estando hipnotizado verbalizaba o narraba o contaba sus experiencias traumáticas, generalmente tendía a experimentar una leve mejoría. Y entonces, por lo tanto, decide justamente en un primer momento continuar con la hipnosis, pero después digamos, decantar o digamos optar por una catarsis, que así se llama esto, esa expresión emocional de todo aquello que me duele en un momento determinado o aquello que me molesta, justamente se decanta por una manifestación verbal, pero estando consciente. Es decir, si el paciente mejoraba estando hipnotizado, ok, despertaba y volvía, digamos, a su realidad, a su normalidad, que era la experimentación de los síntomas. Pero si el paciente de repente era, digamos, pues era más bien expresaba sus quejas o sus síntomas o sus experiencias traumáticas de manera consciente, la mejoría o la recuperación de los síntomas pues tenía justamente una tendencia enorme a desaparecer. Esto le llamó la atención justamente al médico vienés, como ya lo comentábamos ahorita, Sigmund Freud, que justamente se encarga de manifestar esa expresión emocional, pero de manera consciente, y obviamente pues él siendo un experimentador pues completamente objetivo y muy dada digamos al celo académico, pues justamente acaba por aceptar que todos los eventos traumáticos de la infancia van a tener una influencia negativa o positiva en la conducta del adulto en el futuro. Sin embargo, pues ciertamente algunos errores se atribuyen justamente a su teoría, siendo el principal de ellos esa aparente rigidez académica, ¿sí? Ok, pues sería básicamente la información para el día de hoy. Este fue un video más cortito que los anteriores, para poder dar paso en la próxima semana, pues ahora sí ya lo que es el conocimiento de cómo se maneja el libro, el DSM-5, sus categorías, los criterios diagnósticos, etcétera, etcétera. Pues por mi parte es todo, agradecer la atención que ha prestado al video y nos vemos la próxima semana.